Buenos días, señor. Buen día, Katy. Tenemos entonces lo que es la cognición y el comportamiento. Las sociedades primates. La mayoría de los primates tienen una vida social activa. No hay prácticamente ninguna especie con individuos totalmente solitarios. Aunque nosotros, por ejemplo, vimos al homínido primitivo, vimos que si bien es cierto, no tenían una comunicación como tal por el tipo de lenguaje que no se había desarrollado tal cual, vimos que estaban siempre en grupos, es decir, cazaban en grupos, hacían actividades en grupos, pero no por ello, ¿verdad? Era que, o sea, totalmente estuvieran solos. Dice, y existe una gran variedad de clases de agrupación según la especie. Hay monos, monógamos, como lo que fueron los gibones, que mantienen la pareja durante años. Porque vamos a llamarlos entonces acá en grupos, porque la clasificación me indica a mí, ¿verdad? Que había posiblemente alguno, ¿verdad? Que estuviera en un momento determinado solo, pero que en su momento, o sea, buscaba a su pareja. Dice, y no se juntan con otros más que solamente de los mismos, de su misma especie. Están los macacos, en cambio, dice, viven en tropas mixtas de decenas de individuos. Puede haber un solo macho reproductor o varios, pero en este caso el mayor rango tiene acceso y privilegio a las hembras. Nosotros en alguna película, en alguna serie, podríamos ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, dentro de una manada, de una bandada, de un enjambre, ya hablando en relación a grupos de animales, de un rebaño, pues siempre va a haber un líder. Y en este caso, en el de los macacos, dice que había un hombre, perdón, un macho, que era el que en un momento determinado iba a liderar. Tenemos acá, dice, entre los orangutanes, los machos adultos viven solos, las hembras y sus crías suelen juntar con otras madres. Em, si alguien ha visto, ¿verdad?, lo que es el libro de la selva o Tarzán, pues nosotros podemos observar todas esas especies de monos, de chimpancés, de orangutanes, hasta de otros animales, volví a mencionar, ¿verdad? Que siempre van a estar en manada, que siempre van a estar reunidos en grupos y que regularmente, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, grupos de madres con crías, pues siempre están juntas porque están cuidando en este caso, ¿verdad? A las crías como tal. Dice, los chimpancés viven en tropas llamadas de fisión o de fusión. Durante el día recorren el bosque en busca de comida en pequeños grupos y al final de la tarde se reúnen todos para dormir. Es decir, ellos siempre van a estar en las actividades como nosotros hoy en día estamos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hermanos, algunos están trabajando, otros estudiando, mi mamá y mi papá trabajando, y cuando finaliza la jornada o la actividad laboral, la actividad estudiantil, todos nos volvemos a reunir a cierta hora. Entre los chimpancés son las hembras que tienen y abandonan, dice la tropa, para evitar lo que es la endogamia, de manera que los machos son los que están emparentados entre sí. En este caso, ¿verdad? Ya solamente, ya media vez la hembra tiene, por ejemplo, a su familia, ella es la que se retira y deja solamente al macho. En otras especies, como los macacos, es al contrario. Los grupos son matrilineales. Los machos lo abandonan cuando lo hacen adultos para buscar pareja en otros grupos. Vuelvo y continúo, ¿verdad? Los rasgos que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Pues definitivamente, ¿verdad? En este caso, cuando vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, a una familia, sabemos o establecemos que en un momento determinado
podemos observar que ya la persona adulta, ¿verdad? Se retira de la familia y empieza a desarrollar sus actividades de por sí. Tenemos entonces acá, les decía, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos parientes, en este caso hermanos, y cumplen la mayoría de edad, pues se vuelven personas individuales. Lo mismo pasaba con ellos, ¿verdad? Ya media vez encontraban una pareja, pues formaba su propio grupo. Se da la misma situación, dice, entre los languares y los gorilas. Hay más variantes tanto en el macho como la hembra de los monos aulladores. Abandonan el grupo natal cuando alcanzan la madurez sexual, de forma que en estos grupos no hay un parentesco entre ellos como tal. Estos sistemas sociales se ven afectados por los tres principales factores ecológicos: la distribución de recursos, el tamaño del grupo y la depredación. Recordemos que estos tres elementos siempre han afectado no solamente a los primates, sino han afectado a la sociedad en forma general. Se recuerdan porque nosotros también hablábamos mucho de que los mayas tuvieron muchos desplazamientos por esta situación, por la distribución de los recursos. En un momento determinado ya no hay recursos, ya no se pueden quedar establecidos ahí. Media vez se expande el grupo, pues ya no alcanza, ¿verdad? Ni el territorio ni los alimentos. Entonces hay que buscar crear otro grupo. Y la depredación, bueno, en este caso no tanto era la depredación, pero sí en un momento la disputa de tierras que pudieran tener durante los mismos grupos que pertenecían a la civilización. En este caso podríamos establecer la misma situación para ellos, ¿verdad? Como eran grupos grandes, se reproducían y entonces las zonas, recordemos que tienden a dar en una temporada ciertos frutos. Al no haber alimentos, pues tenían que desplazarse. Dentro del grupo, la cooperación y la competencia están en equilibrio. Los individuos se acicalan, comparten la comida, se protegen mutuamente. ¿Qué pasa entonces? Que ellos siempre van a estar en grupo para poderse proteger y colaborar entre los mismos. Pero vuelvo a repetir, cuando en un momento determinado vamos a encontrar, por ejemplo, que ya es demasiado extenso, automáticamente tenían que dividirse. Tenemos aquí, dice, pero también se da el comportamiento agresivo cuando se compite por la comida o por una pareja o sencillamente un lugar donde pasar la noche. Y eso definitivamente pasa, no solo pasó con ellos, sino también sigue pasando, ¿verdad? Hoy en día en la sociedad pues existen muchos problemas de los cuales surgen disputas. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Un claro ejemplo es el que nosotros podemos observar y decíamos, platicábamos en la clase anterior, ¿verdad? Con Katy, por ejemplo, la situación de Nahualá. En este caso, el ser humano ya teniendo raciocinio como tal, todavía no identifica que la vida es más elevado que cualquier situación. Imagínense para ellos, ¿verdad? Que apenas estaban empezando a evolucionar. La agresión, dice, además sirve para establecer una jerarquía. Y eso siempre lo hemos visto. Esto en cuanto a poder, siempre hemos podido observar que la jerarquía establece un rango categórico que va a darle el poder, la superioridad, el mando, el control en este caso, al animal, ¿verdad? Directamente que está a cargo del grupo como tal. ¿Alguna duda al respecto? No, señor. Muy bien.